este ajetreo, es que hay un seminario, un congreso sobre Wittgenstein en la 217 y no teníamos el aula, y yo me he liado entre el 33 y el 30 y he sido yo el que he provocado todo el lío. Bueno, en la sesión última vino Elvira Burgos y nos estuvo hablando en el marco de la cuestión de género de un autor que es fundamental para entender las ramificaciones que ha tenido con respecto al cuerpo Nietzsche en el siglo XX, y nos estuvo hablando de la conexión que existía un poco entre Nietzsche, Foucault y Judith Butler, ¿no? en ese contexto. Hoy vamos a seguir un poco con la línea de este autor, con Foucault, que es un autor fundamental como os digo, en esas ramificaciones de Nietzsche en el siglo XX, y para ello tenemos el honor y el placer de contar con un miembro del seminario que nos apoya incondicionalmente desde que empezó el seminario Nietzsche Complutense, que es Rodrigo Castro. Os lo presento por si acaso hay alguien que no lo conozca, pero vamos, os doy unos cuantos datos. Como os digo, es miembro del seminario Nietzsche Complutense desde que se inició, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Filosofía y vicedecano de Estudios, Calidad y Enseñanza Virtual. Ha sido profesor en diversas universidades de Chile también, en la de Bello, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y fue investigador postdoctoral en el CONICET. Bueno, sus intereses intelectuales se centran principalmente en la figura y la obra de Foucault, que es de lo que vamos a hablar hoy, y en temas como, por ejemplo, el postcolonialismo, y en el que tiene ahora una publicación, ¿no? Sí, tiene relación más o menos. Bueno, cuenta con un buen número de artículos y con varios libros, entre ellos que es titulado Foucault y el cuidado de la libertad, Ética para un rostro de arena, del 2008. En 2010 editó La irrupción del devenir, el Mayo francés y la historia del tiempo presente. En 2011 coordinó también el volumen Foucault desconocido y creo, lo que decía, acabo de publicar hace pocas semanas, sí, también como editor, Poshegemonía, yo no lo he leído todavía, por eso no sé, el final de un paradigma de la filosofía política en América Latina, en Biblioteca Nueva. Yo creo que sin más le damos la palabra a él. La sesión de hoy lleva por título Un Foucault Nietzscheano, cuerpo, poder y discontinuidad, y sin más, pues agradecer su presencia y darle la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Óscar. También gracias, Mariano, por la invitación a participar del seminario Nietzsche. La verdad que es un honor estar aquí y espero realmente poder hacer una aportación en función de la línea que habéis con la que habéis establecido para este seminario de doctorado, que entiendo por lo tanto mi intervención de alguna manera dentro de un contexto y a propósito de un problema, ¿no? Una consideración precisamente previa en relación a la naturaleza de lo que yo entiendo como un seminario de doctorado. Voy a hacer en mi intervención varias referencias a distintas obras, principalmente de Foucault y de Nietzsche, y que he considerado que puede ser útil para los que estéis interesados en profundizar algunas de estas cuestiones, hacer algo así como una especie de relación de los textos citados, ¿no? por orden de aparición, como se dice a veces en las series de televisión, ¿no? Por ahí, para allá, por favor. Ahí. Bueno, quisiera comenzar citando un texto de Nietzsche, un texto de Nietzsche que se encuentra en la primera sección de Más allá del bien y del mal, un texto que siempre a mí me ha parecido muy sugerente, muy evocador, y que le he prestado atención desde el momento en que de alguna manera me hizo fijarme en él un profesor chileno especialista
en Nietzsche, traductor de la ciencia jovial, que es José Jara, y que construyó todo un texto, todo un artículo a propósito de este pasaje que os voy a citar de Más allá del bien y del mal, es el aforismo número 2 del libro primero. Dice lo siguiente: pese a todo el valor que acaso corresponda a lo verdadero, a lo veraz, a lo desinteresado, ¿sería posible que a la apariencia, a la voluntad de engaño, al egoísmo y a la concupiscencia hubiera que atribuirles un valor más elevado o más fundamental para toda vida? ¿Sería incluso posible que lo que constituye el valor de aquellas cosas buenas y veneradas consistiese precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entreveradas, de manera capciosa, con estas cosas malas, aparentemente antitéticas, y quizá en ser idénticas esencialmente a ellas? Quizá. Mas, ¿quién quiere preocuparse de tales peligrosos quizás? Hay que aguardar para ello a la llegada de un nuevo género de filósofos que tengan gustos e inclinaciones diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora. Filósofos del peligroso quizá, en todos los sentidos de esta palabra. Y hablando con toda seriedad, yo veo surgir en el horizonte a esos nuevos filósofos. En mi opinión, podría afirmarse que Michel Foucault de alguna manera llegó a convertirse en uno de estos filósofos con gustos e inclinaciones diferentes, filósofos del peligroso quizá, a los cuales de alguna manera Nietzsche se está refiriendo en este pasaje, ¿no? Estos filósofos del peligroso quizás que se alcanzan de alguna manera a entrever como una posibilidad del futuro en el texto que os acabo de citar. Esto significaría que Foucault es un heredero de Nietzsche, principalmente en cuanto a una forma de pensar. Y esta es la tesis que quiero defender hoy en esta sesión. Una forma de pensar que el filósofo alemán ha hecho posible, y no en tanto en cuanto erudito especialista que disecciona filológicamente la obra del autor de Zaratustra. Como señala Judith Rebel, se trataría sobre todo, en el caso de Foucault y su relación con Nietzsche, del itinerario de una utilización, de una reapropiación, de una cierta práctica común del pensamiento, y no de una exégesis filosófica o de una hermenéutica de los textos. En tal sentido, en la sesión de hoy del seminario, a mí me gustaría mostrar el profundo nietzscheanismo de Foucault, no desde el ángulo de las referencias que Foucault realiza a Nietzsche en su obra y que son, creo, bastante conocidas, ¿no? Principalmente, como sabréis, son tres, ¿no? Hay muchas más, evidentemente, momentos en los que lo menciona, pero hay tres momentos en la obra de Foucault en los cuales se desarrolla un cierto análisis de Nietzsche, ¿no? Que son la conferencia del año 1967, Nietzsche, Freud, Marx, el texto del año 1971, Nietzsche, la genealogía, la historia, y la primera de las conferencias que dictó Foucault en Brasil el año 1973, conferencias que están publicadas bajo el título de La verdad y las formas jurídicas. Pues bien, no quiero hacer este recorrido por esos textos en los cuales Foucault se detiene en un análisis sobre Nietzsche.
Me gustaría más bien estudiar esta relación desde la perspectiva de una incorporación, y aquí la palabra incorporación adquiere una relevancia decisiva, como vais a ver, desde la perspectiva de una incorporación que haría Foucault del pensamiento de Nietzsche y que se desplaza transversalmente por todo el itinerario intelectual del autor francés, ¿no? El propio Foucault pone de manifiesto en reiteradas oportunidades en algunas de las entrevistas. Ya sabéis que las entrevistas de Foucault tienen un particular valor desde el punto de vista de claves que ofrecen para leer su trabajo. Pues en algunas de estas entrevistas, en varias de ellas, hace referencia a este carácter decisivo que tendría para su pensamiento, para su investigación, la incorporación, insisto en la palabra, la incorporación de la filosofía nietzscheana. En una entrevista del año 1968, una entrevista que hasta hace algunos años estaba inédita, no se había publicado, ¿no? Y que se ha publicado en un volumen que lleva el título de Un peligro que seduce. Hay una referencia que me parece que puede ser muy interesante al respecto. Dice Foucault lo siguiente: pienso que el interés que siempre he manifestado por Nietzsche, el hecho de que nunca le haya podido considerar absolutamente como un objeto del cual se habla, de que siempre haya tratado de emparentar mi escritura con esa figura un poco atemporal, mayor, paterna de Nietzsche, está ligado precisamente a lo siguiente. Para Nietzsche, la filosofía era ante todo un diagnóstico. Tratar de emparentar la escritura con la figura paterna de Nietzsche, dice Foucault, la imposibilidad de considerarlo como un objeto del cual se habla. Todos estos elementos creo que evidencian la singularidad del nexo que Foucault establece con Nietzsche y cómo ese vínculo se corresponde con un modo de entender el quehacer filosófico, el ejercicio de la filosofía. Foucault incluso en una entrevista llega a autodefinirse como filósofo precisamente en relación con Nietzsche, ¿no? Ya sabéis que el trabajo de Foucault, el itinerario de Foucault, muchas veces ha generado significativos debates respecto al lugar en el cual exactamente situar a Foucault, ¿no? Paul Bain decía, bueno, los historiadores dicen que es filósofo, los filósofos dicen que es historiador, ¿no? El propio Foucault muchas veces está rehuyendo a esas categorizaciones, pero en determinado momento, en una entrevista, dice, sí, pues, podría ser yo reconocido como filósofo, y esto tiene que ver directamente con Nietzsche. Esto ocurre en una entrevista del año 1967, que se ha publicado con el título de ¿Qué es usted, profesor Foucault?, precisamente, y donde dice lo siguiente Foucault: es muy posible que lo que hago tenga algo que ver con la filosofía, sobre todo porque, al menos desde Nietzsche, la filosofía tiene por tarea diagnosticar y ya no procura decir una verdad que pueda valer para todo el mundo y todos los tiempos. Intento diagnosticar, hacer un diagnóstico del presente, decir lo que somos hoy y lo que significa hoy decir lo que decimos. Ese trabajo de excavación bajo nuestros pies caracteriza desde Nietzsche el pensamiento contemporáneo, y en ese sentido puedo proclamarme filósofo. Así pues, el nietzscheanismo de Foucault
tendría que ver, me parece, en primer lugar, con un modo de entender la filosofía como diagnóstico. En un sentido similar a la célebre imagen que utiliza Nietzsche del filósofo como médico de la cultura, y que, como sabréis, fue incluso un título que Nietzsche barajó para una de las eventuales consideraciones intempestivas que finalmente no se escribieron, ¿no? Creo que existe una aproximación evidentemente entre esa idea del médico de la cultura y el quehacer nietzscheano, el quehacer Foucaultiano y lo que aquí está señalando Foucault respecto a la comprensión de la filosofía como diagnóstico, es decir, como exploración, podría decir uno en el sentido de Nietzsche, como exploración de las profundas raíces de una enfermedad histórica y como ese ejercicio en el cual se pretende vislumbrar un espacio terapéutico, un espacio de sanación. En otra entrevista, Foucault dice, y precisamente respecto a todo esto, lo siguiente. Dice: soy médico. Digamos que soy diagnosticador. Quiero hacer un diagnóstico y mi trabajo consiste en sacar a la luz, mediante la incisión misma de la escritura, algo que sea la verdad de lo que está muerto. Bueno, esta idea de la filosofía como diagnóstico creo que se perfila de una manera muy significativa en los últimos escritos del autor francés. Ya sabéis cómo eso que denomina Foucault una ontología del presente, ¿no? Una expresión que también debería recordarnos a Nietzsche, ¿no? A ese dictum de la segunda consideración intempestiva acerca de la historia, cuando Nietzsche afirma: solo desde la fuerza más poderosa del presente tenéis el derecho de interpretar el pasado. La fuerza del presente, ¿no?, a la que se refiere aquí Nietzsche, es la intensidad vital que se abre a la diferencia y la acción, a la multiplicación de las formas de experiencia posible, al ensayo de buscar otros modos de subjetividad. La ontología del presente es una ontología de nosotros mismos, y esto lo afirma Foucault, porque critica los límites históricos de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, a partir de una actitud experimental que pretende explorar las zonas de una eventual transformación de estos límites. Hay aquí entonces, creo yo, o se puede observar aquí, una conexión entre la filosofía como diagnóstico, este trabajo del médico, y la cuestión de la subjetividad. Para Nietzsche y para Foucault, la filosofía que diagnostica el presente no sería la construcción de un sistema teórico, un sistema universal, sino una experiencia directa, una experiencia personal. Me estoy refiriendo a una experiencia que especialmente se realizaría en la escritura. Una experiencia que se realiza en la escritura no con el propósito de captar el significado último de la realidad cotidiana, ni tampoco con el propósito de reafirmar las funciones trascendentales de un sujeto. De hecho, este de alguna manera sería el concepto de experiencia de la fenomenología, sino que más bien en la escritura nietzscheano-Foucaultiana estaría en juego una experiencia que tiene que ver con una empresa desubjetivizadora. Una experiencia que me arranca de mí mismo, que impide ser siempre el mismo, un ejercicio de transformación de uno mismo, y del pensar, en una relación arriesgada, en una relación peligrosa con la verdad, ¿no?
Y esta metáfora del peligro de la verdad ya sabéis que está en Nietzsche y también está en Foucault en la imagen del coraje de la verdad. Me parece que esta concepción de la filosofía como experimento es uno de los aspectos clave de esta incorporación que os decía, que Foucault pone en práctica, pone en ejercicio del ethos intelectual nietzscheano, del modo de ser intelectual que puede desprenderse del itinerario nietzscheano. Lo que en Nietzsche se muestra como un reclamo, como una exigencia, ya sabéis, en el aforismo 501 de Aurora, tenemos el derecho a experimentar con nosotros mismos, o el aforismo 299 de la ciencia jovial, queremos ser creadores de nuestra vida, pues todo ello en Foucault aparece como una tensión interna, íntima de la escritura. Dice Foucault de una manera muy temprana, en una obra que es del año 69, La arqueología del saber, en la introducción, dice: se escribe para perder el rostro. Se escribiría entonces para transformar el pensamiento. O como se pregunta Foucault en la introducción del uso de los placeres, mucho tiempo después, al final de su itinerario, en 1984, ¿qué es la actividad filosófica sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo? No consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. El nietzscheanismo de Foucault tiene que ver, desde mi punto de vista, con la incorporación de la discontinuidad al ejercicio del pensar. En una praxis, en un ejercicio que liga, que vincula, que enlaza la materialidad de la escritura y la materialidad del cuerpo. Escribiendo, testimoniamos los campos de fuerza en que se inscribe nuestro cuerpo, las fracturas y los cambios de piel en que nos volvemos otros, cuerpos en devenir, cuerpos en transformación, cuerpos siempre en fuga, cuerpos utópicos. Lo decía Foucault en un maravilloso, creo, y muy desconocido texto del año 66, que se titula precisamente El cuerpo utópico. Dice Foucault en ese texto: mi cuerpo, de hecho, está siempre en otra parte, está ligado a todas las otras partes del mundo, y a decir verdad, está en otra parte que en el mundo. Fin de la cita. Ahora bien, la articulación del pensamiento y la discontinuidad no solamente emerge entre la escritura y el cuerpo, sino también en la experiencia que el cuerpo hace en la lectura, es decir, en la experiencia que el cuerpo hace en relación con los discursos de verdad, o que pretenden decir verdad. El cuerpo se modificaría como un texto que se reescribe a partir de los discursos de verdad con los cuales se establece una complicidad. Resulta interesante recordar en este punto un escrito de Foucault del año 83, de 1983, titulado La escritura de sí, en el cual estudia el papel de la escritura en la cultura filosófica de sí, en los albores del cristianismo, a partir de la obra de Séneca, Plutarco o Marco Aurelio. La escritura, según ese texto, sería una pieza fundamental de la asquesis,
o del entrenamiento de sí por sí mismo que exige el arte de vivir. A través de ella se garantizaría una elaboración de los discursos recibidos y reconocidos como verdaderos en principios racionales de acción. Es decir, la escritura tendría una función, así la denomina Foucault, una función etopoyética. Hace posible la transformación de la verdad en etos. En este punto, como podrá advertirse, no se puede disociar la escritura de la lectura. Escribir es recoger las lecturas que se han hecho, es reunir el logos fragmentario que se ha transmitido por la enseñanza y la lectura, es recogerse reflexivamente en él para establecer un etos, un modo de ser. La escritura constituye un operador mediante el cual el texto o los discursos reconocidos como verdaderos, los logoi, se convierten en cuerpo, en una disposición del cuerpo. En el mismo sentido, Foucault no solamente comparte con Nietzsche un concepto etopoyético de la escritura filosófica. Además, para Foucault, Nietzsche ha sido la lectura determinante para que su pensamiento realice la experiencia de pensar de otro modo, de desplegarse en la discontinuidad. Una cita particularmente ilustrativa al respecto se encuentra en una entrevista donde Foucault señala lo siguiente. Dice: con respecto a la influencia efectiva que Nietzsche ha tenido sobre mí, me sería muy difícil precisarla, porque me doy cuenta de cuán profunda ha sido. Yo les diría solamente que fui ideológicamente historicista y hegeliano hasta que leí a Nietzsche. Según Didier Eribon, autor de la probablemente más importante biografía sobre el pensador francés, el descubrimiento de Nietzsche por parte de Foucault se produce en las playas italianas en el verano de 1953. Eribon cita en un pasaje de la biografía los recuerdos de Maurice Pinguet, un amigo de Foucault, ¿no?, que dice lo siguiente, dice: veo a Michel Foucault leyendo al sol en la playa de Civitavecchia las consideraciones intempestivas. Esto es 1953, según este relato. Es decir, principio de la década del 50. Esta es una época formativa en Foucault, ¿no?, cuando de alguna manera su pensamiento, uno podría decir que oscila, ¿no?, es ambivalente, ¿no?, entre la seducción de la fenomenología, que es dominante en el campo intelectual francés de ese momento, es parte del capital intelectual, casi no se puede ser filósofo en la época si no se domina el campo fenomenológico, y por otra parte la fuerza crítica del marxismo. Hay una evidente oscilación en los primeros escritos de Foucault entre esos dos ámbitos, ¿no? Resulta muy difícil establecer la importancia que esa lectura inicial de Nietzsche puede haber tenido en estos años de formación de Foucault. Y la importancia que sobre todo puede haber tenido esa lectura, ¿no?, de las playas de Civitavecchia para la utilización de ciertos objetos, para la estabilización, digámoslo así, de determinados problemas de estudio, así como para la singular aproximación metodológica que Foucault va a poner en práctica. Luego, mucho tiempo después, retrospectivamente, el propio Foucault va a identificar como dos elementos claves de esta época formativa
la epistemología de Canguilhem y la filosofía de Nietzsche, ¿no? Una combinación que en principio puede ser sorprendente, ¿no? Un Canguilhem nietzscheano, ¿no? Otra cosa muy distinta respecto a este momento formativo de Foucault es lo que se puede señalar respecto a sus trabajos de la segunda mitad de los años 60, de la década del 60, cuando la lectura de Nietzsche es muy manifiesta, es muy evidente, es muy directa. José Luis Moreno Pestaña, en el libro Convirtiéndose en Foucault, Sociogénesis de un filósofo, hace un estudio muy interesante sobre todo este momento inicial de la obra de Foucault, y en un momento cita una entrevista a Miguel Morey, ¿no? catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, en la cual Morey le comenta que el propio Foucault le había dicho en alguna oportunidad que su lectura sistemática de Nietzsche realmente comenzó en 1964. De tal manera que tenemos dos tipos de lectura, ¿no? La de 1953, esta lectura de la playa, ¿no? Y esta otra que aquí se refiere, esta más evidentemente sistemática, seria, ¿no? Del año 64. Sea como sea, es decir, sea el momento que sea en el cual Foucault ha empezado a leer en serio a Nietzsche, o a estudiar en serio a Nietzsche, lo que está muy claro es que la lectura y el uso del pensamiento de Nietzsche, y esto es lo que me interesa aquí en este punto subrayar, es anterior a las elaboraciones específicas de la analítica del poder durante la década del 70. Es decir, hay un cierto lugar común en algunos textos que señala que, bueno, cuando Foucault entra en el problema del poder en la década del 70, es en el fondo cuando aparece la influencia de Nietzsche, la influencia de la genealogía. Pues aquí lo que quiero yo sugerir es que esa influencia, esa incorporación de Nietzsche es anterior, ¿no? Es mucho antes, es anterior al problema de la pregunta por el poder. En este contexto tiene, me parece, suma importancia una observación que hace Foucault en una entrevista de 1967, sobre las palabras y las cosas, que es probablemente una obra fundamental de la década del 60 en el trabajo de Foucault. Dice lo siguiente: si tuviera que empezar de nuevo este libro, terminado hace 2 años, intentaría no dar a Nietzsche ese estatus ambiguo, absolutamente privilegiado, metahistórico, que tuve la debilidad de darle. Sin duda, la razón era que mi arqueología debe más a la genealogía nietzscheana que al estructuralismo propiamente dicho. Aquí es importante recordar que en la arqueología de las ciencias humanas que Foucault desarrolla y expone en Las palabras y las cosas, se presenta a Nietzsche en un momento como ese instante en el cual se ha hecho pensable, ¿no?, desde el punto de vista del ordenamiento epistémico, la desaparición del sujeto constituyente o el agotamiento del sueño antropológico de la modernidad. Nietzsche se convierte, por ende, al interior de Las palabras y las cosas, en algo así como la condición de posibilidad de un tránsito decisivo hacia un pensamiento postmetafísico, un pensamiento posthumanista, lo cual supone otorgarle un estatus ambiguo, que es al que precisamente aquí se está refiriendo en este pasaje de la entrevista Foucault. Un estatus ambiguo desde el punto de vista precisamente de los supuestos que animan el método arqueológico, el trabajo de la arqueología. Por ejemplo, considerando que la arqueología
pretende estudiar los desplazamientos discursivos sin abandonar el nivel de la episteme y sin hacer uso del recurso a un sujeto o a una conciencia que funda el discurso o determina las transformaciones del mismo. La ambigüedad del estatus de Nietzsche evidencia, por ende, un problema metodológico en el interior del proyecto de las palabras y las cosas. Un problema metodológico del cual es perfectamente consciente Foucault y que guarda directa relación con la tensión que se presenta en este momento en el pensamiento de Foucault entre acontecimiento y estructura, que explica por lo demás su particular manera de vincularse con el llamado estructuralismo, ¿no? Una tensión entre acontecimiento y estructura que solamente va a comenzar a despejarse, solamente va a comenzar a aclararse con la publicación posterior, inmediatamente posterior, prácticamente poco tiempo después de las palabras y las cosas, la publicación de la arqueología del saber, en 1969. Una obra en que Foucault se hace mucho más consciente de lo que involucra la incorporación y el uso de la filosofía de Nietzsche. Esta es mi tesis. Se ha hecho más consciente de lo que significa incorporar a Nietzsche. Ciertamente, las palabras y las cosas pretende ofrecer otro tipo de historia del saber. Una historia de la discontinuidad de las epistemes que se enfrenta, que entra en rivalidad con las filosofías del sujeto, con las filosofías de la historia. El nietzscheanismo de Foucault, en este momento, residiría en intentar afirmar la singularidad de los acontecimientos contra la monumentalidad de la historia, contra el reinado de las significaciones ideales y de la teleología en la historia. Sin embargo, este modelo de discontinuidad, que es el que, insisto, se pone en ejercicio en las palabras y las cosas, permanece todavía excesivamente apegado a la singularidad del acontecimiento discursivo, a la compleja periodización del acontecimiento discursivo. Es decir, si bien constituye un modelo de historia inspirado por Nietzsche y no tanto por el estructuralismo de Lévi-Strauss, por ejemplo, como se ha insistido mucho, resulta difícil desde ese modelo de discontinuidad, desde ese modelo de comprensión del acontecimiento discursivo, pensar realmente con toda su complejidad la discontinuidad, puesto que se centra exclusivamente en las prácticas discursivas sin referencia a campos de fuerza o lógicas extradiscursivas. Precisamente ese problema, ¿no?, que es la ausencia de los campos de fuerza, la ausencia de la dimensión extradiscursiva, está también a su vez inspirado por un motivo nietzscheano. Me refiero obviamente a la relación entre voluntad de saber y voluntad de poder. El primer modelo de discontinuidad se veía conducido a intentar responder a la pregunta por el origen del discurso, por el origen de sus desplazamientos, de sus transformaciones. Y al respecto, debía realizar esfuerzos para no introducir la idea de un sujeto fundador de discursividad. Algo que, por ejemplo, ocurría precisamente con el estatuto del propio Nietzsche al interior de las palabras y las cosas y con la irrupción del tema de la muerte del hombre. Es decir, Nietzsche podría ser entendido como fundador de discursividad.
en una cierta lectura de las palabras y las cosas. De este modo, la arqueología de las ciencias humanas, que Foucault intenta desplegar en las palabras y las cosas, tenía necesariamente que permanecer en silencio cuando se trataba de explicar por qué el pensamiento se escapa de sí mismo. Esto es una expresión que utiliza Foucault. ¿Por qué el pensamiento se escapa de sí mismo y comienza a pensar de una forma diferente? Como el propio Foucault va a reconocer en una entrevista posterior del año 1976, se hacía, o sea, él mismo hacía en este momento, ¿no?, con el acontecimiento lo mismo que se hizo con la estructura: ponerlo todo en un mismo plano sin considerar la diversidad de los acontecimientos. Era esto que también en algún momento llama Foucault el sueño del sistema como un orden de sentido de los saberes independiente de los acontecimientos económicos, sociales, políticos o institucionales. A partir de todo esto, Foucault va a explorar, y como veis, en relación directamente a esta incorporación del pensamiento de Nietzsche, va a explorar un nuevo modelo de discontinuidad, de la mano, como digo, de Nietzsche, donde se van a analizar las diferentes redes y niveles a los que ciertos acontecimientos pertenecen y la inevitable conexión del saber con las relaciones de poder. Desde este momento, la genealogía tomada de Nietzsche se convertirá en una clave fundamental del trabajo de Foucault, que le permite pensar la emergencia de los acontecimientos, descartando definitivamente el recurso al origen y, sobre todo, radicalizar la tarea de disolución de la figura del sujeto que ya se había emprendido en las palabras y las cosas. La genealogía nietzschiana permite a Foucault conceptualizar la historicidad de la verdad y determinar históricamente al sujeto como una forma disgregada y siempre condenada a transformarse en otra. Dentro de este marco, Foucault hace suya la consideración del filósofo alemán del conocimiento como una invención, detrás de la cual operarían instintos, impulsos, deseos y voluntad de apropiación. La verdad, para Nietzsche, sería siempre resultado de una lucha contra nosotros mismos y contra los otros hombres. Una idea que, como se expone en La verdad y las formas jurídicas, es decisiva para Foucault. Los sujetos del conocimiento y las relaciones de verdad se forman en el contexto de las condiciones políticas de existencia. Quien pretende decir verdad levanta una espada en medio de la guerra, ejerce una potencia en medio de un campo de fuerza, afecta como cuerpo y resulta afectado como cuerpo. En suma, podemos concluir que los desplazamientos del pensamiento de Foucault a través de la arqueología del saber y la genealogía del poder obedecen, como he venido diciendo, a una incorporación decisiva del pensamiento de Nietzsche. No hay una irrupción de Nietzsche en la década del 70, sino más bien dos usos distintos, dos maneras distintas de incorporarlo, ¿no?, que determinan precisamente el movimiento del pensar de Foucault en esta época. Esta incorporación podría caracterizarse en líneas generales, esta incorporación que hace Foucault del pensamiento de Nietzsche, podría caracterizarse como la búsqueda y la construcción de un modelo de historia discontinua.
Ahora bien, dicho esto, me gustaría quizás ir un poco más allá, aunque sea de una manera resumida y esquemática, en esta descripción de la influencia de Nietzsche en el itinerario intelectual de Foucault, para hacer notar o para mostrar que este ascendiente de Nietzsche sobre Foucault no se consuma tampoco con la mera irrupción, con la mera aparición del problema del poder. En mi opinión, Nietzsche también ha sido importante en relación con las diversas transformaciones que sufre la analítica del poder Foucaultiana durante la década del 70. Los distintos momentos que tiene esta analítica del poder. Creo que esto se puede sostener tomando en consideración, sobre todo, especialmente, dos dimensiones de la analítica del poder en Foucault, donde claramente creo que puede observarse esa conexión, ese vínculo con Nietzsche, y puede observarse cómo algunas de las modificaciones de esa analítica del poder están determinadas precisamente por una lectura, de alguna manera, de Nietzsche. La primera de estas dimensiones de la analítica del poder, donde veo de la manera quizás más significativa esta articulación de Nietzsche y Foucault, tendría que ver la primera dimensión con la comprensión productiva o positiva, no en el sentido evidentemente valórico, de las relaciones de poder, que involucra para Foucault abandonar la concepción meramente represiva o meramente negativa del poder, que en algún momento también ha tenido una presencia dentro del pensamiento de Foucault, por ejemplo en el célebre texto del orden del discurso, donde allá aparece más bien una noción negativa o represiva del poder. En la clase del 7 de enero de 1976 del curso del Collège de France, Hay que defender la sociedad, Foucault plantea que una vez que nos desprendemos de los esquemas economicistas para analizar el poder, nos encontramos frente a dos modelos o dos posibilidades de lectura. Lo que llama Foucault la hipótesis Reich, ¿no? Wilhelm Reich, que describe el poder desde la perspectiva de la represión, y la hipótesis Nietzsche, que entiende el poder como un enfrentamiento belicoso de fuerzas. No son en ningún caso dos hipótesis para Foucault incompatibles. Pueden articularse entre sí, ¿no? En lo que Foucault llama una concepción histórico-política del poder, que se opone al modelo jurídico, al modelo de la soberanía. Sin embargo, la hipótesis Nietzsche permite describir el poder más allá de la represión, más allá de ese poder que dice no, de ese poder que rechaza, que niega, ¿no?, que obstaculiza. Entender entonces que eso no es todo lo que hace el poder, ¿no?, sino que también podemos entender el poder como relaciones de fuerza dirigidas a promover, a incitar, a facilitar, a suscitar, etc. La interpretación de la sociedad civil desde el esquema de la guerra o desde el esquema de la lucha de poderes es lo que le permite a Foucault el estudio de las tecnologías disciplinarias en Vigilar y Castigar, ¿no?, obra del año 1975. ¿no? Recordar ese célebre desenlace de Vigilar y Castigar, donde en medio de esta, ¿no?, Foucault sugiere que en medio de toda esta descripción de los dispositivos disciplinarios, ¿no?, es la frase con la que termina el libro: hay que oír el estruendo de la batalla, ¿no? Hay una batalla que se libre, ¿no?, una lucha de poderes. La segunda dimensión que quisiera rescatar
de la analítica del poder, y en la cual me parece que resulta determinante la lectura de Nietzsche, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la definición del contenido de la producción que realizan las relaciones de poder. Una definición del contenido de esta producción como elaboración de una forma de subjetividad en que la propia interioridad del sujeto se presenta colonizada por una lógica de sujeción, ¿no? Y aquí me parece que irrumpe un tema importante para este diálogo Nietzsche-Foucault, que es la cuestión de la interioridad. En este sentido, el planteamiento de Vigilar y Castigar acerca de la estrategia física de los poderes dentro del archipiélago institucional, ¿no?, de las instituciones disciplinarias, no solamente nos estaría mostrando al cuerpo como la superficie en que se inscriben los actos de fuerza, los actos de coerción, o como el mero simple soporte de una producción que se agencia desde el exterior. Todo este análisis de Vigilar y Castigar, ¿no?, de la estrategia de los dispositivos disciplinarios, permite además presentar la singularidad somática como un punto de apoyo en el proceso de subjetivación, como el punto de apoyo anatómico a partir del cual se modela la individualidad, es decir, a partir del cual se modela no solamente la relación del individuo con respecto a un medio, sino también la relación que ese individuo establece consigo mismo. Como señala Foucault, la historia de los discursos y las prácticas del poder de juzgar y del poder de castigar corresponde correlativamente a una historia del alma moderna. De hecho, Foucault habla en Vigilar y Castigar, o presenta Vigilar y Castigar como una historia del nacimiento del alma moderna. Es decir, el poder de juzgar, el poder de castigar, tendría relación con la invención de una interioridad con la cual son investidos los cuerpos. De hecho, el análisis que de alguna manera se despliega en Vigilar y Castigar está a propósito de los aparatos de castigo, está directamente vinculado con esto, ¿no? En Vigilar y Castigar, siendo muy esquemáticos, ¿no?, hay dos momentos, ¿no?, claves, que son ese momento en el cual se describe esa forma de castigo que es el suplicio, ¿no?, ese castigo que está directamente relacionado con la superficie del cuerpo, que busca de alguna manera una especie de economía del dolor, que persigue la desintegración, la total pulverización del cuerpo como expresión justamente o reafirmación del poder soberano, frente a ese otro modelo que aparece posteriormente en Vigilar y Castigar como otro momento, ¿no?, de la lógica del castigo, que es ese castigo que ya no está dirigido exactamente a la superficie del cuerpo, sino que está dirigido a algo que se ha incorporado, ¿no?, algo que se ha introducido, ¿no?, que es, para decirlo de alguna manera sencilla, es el alma, es la interioridad, es lo que Foucault llama el castigo ortopédico, ¿no? Es esto que Foucault dice, bueno, no se trata de castigar menos, sino de castigar mejor, de castigar con mayor eficiencia. Entonces se trata ya no de la sanción de los actos criminales, ¿no?,
sino más bien se trata de ir al castigo, al intento de modificación, de transformación, de ortopedia, en definitivas cuentas, de la personalidad criminal, ¿no? Es decir, entra en juego la lógica de la prevención, entra en juego la articulación, ¿no?, entre la psiquiatría y criminalidad, toda una construcción de discursos y prácticas, ¿no?, que están operando, ¿no?, ya no en la superficie del cuerpo, ¿no? Y que en ese momento, y que en ese sentido, para decirlo en los términos de Foucault, sujetan mejor. No solo que producen sujeto, pero producen un sujeto que se sujeta mejor, con mayor eficiencia. Pues Nietzsche se quejaba en el libro primero de la ciencia jovial, quizás lo recordaréis, en el aforismo 7 de la ciencia jovial, se quejaba de la ausencia de una historia sobre aquello que le ha proporcionado color a la existencia. Y da varios ejemplos de la historia, de esa historia que falta, de esa historia que no se ha escrito. Y en un momento dice, habla de la falta completa de una historia comparada del derecho o el castigo, ¿no? Pues bien, precisamente esa historia del derecho o el castigo, esa historia de cómo la crueldad del alma, expresada en la culpa, expresada en la lógica de la deuda, es un efecto de la interiorización de las crueldades infringidas sobre el cuerpo, pues precisamente esa historia es la que está en la obra de Foucault, Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión. Un texto que establece entonces un evidente diálogo con el Tratado Segundo de la Genealogía de la Moral, especialmente con ese pasaje en el cual Nietzsche afirma lo siguiente, y lo cito: todos los instintos que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre. Únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina su alma. Todo el mundo interior, originariamente delgado, como encerrado entre dos pieles, fue separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la medida en que el desahogo del hombre hacia afuera fue quedando inhibido. Las penas hicieron que todos aquellos instintos diesen vuelta atrás, se volviesen contra el hombre mismo. Fin de la cita. Podríamos entonces quizá preguntarnos, ¿no es acaso la fabricación de esta profundidad un mecanismo de poder en que se establece una tecnología del yo? Una manera entonces de vincularnos con nosotros mismos. Y no es esta producción de la subjetividad un modo de restricción que interrumpe la potencia del cuerpo, que interrumpe su poder de diferenciación para sujetarlo al imperativo de una identidad, al imperativo de una verdad interior. Estos problemas precisamente van a ser abordados en la obra posterior de Foucault, A Vigilar y Castigar. Por ejemplo, en el primer volumen de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, donde precisamente a propósito del estudio del dispositivo de la sexualidad, Foucault va a analizar ese imperativo que estaría directamente vinculado, ¿no?, al desarrollo de los saberes científicos sobre la sexualidad,
ese imperativo de producir o decir una verdad acerca de nosotros mismos, ¿no? De verbalizar una verdad interior, ¿no? Una verdad que de alguna manera está o estaría en el interior de nosotros mismos, ¿no? Y que lleva a Foucault a establecer conexiones o aproximaciones, ¿no? Siempre desde la lógica de la discontinuidad, con el aparato confesional, ¿no? El mecanismo de la confesión e incluso con el psicoanálisis. Me parece que en este punto resulta muy interesante establecer un paralelo, ¿no? Y creo que no se ha hecho suficientemente en la recepción de Foucault, un paralelo entre el concepto Foucaultiano, un concepto que va a introducir Foucault en sus últimos trabajos, hacia su etapa final, digamos, ¿no? Que es el concepto Foucaultiano de poder pastoral, ¿no? Que es clave en la lectura que el francés realiza sobre el cristianismo y sobre la genealogía de la razón de Estado moderna, por ejemplo, en el curso Seguridad, Territorio, Población, y el análisis nietzscheano de la figura sacerdotal. El poder pastoral, es decir, el poder de conducción y de gobierno del rebaño, ¿no? Es una inaudita y extraordinaria forma para Foucault, ¿no? De entender el gobierno, ¿no? De comprender el gobierno, porque articula, conecta dos procedimientos que para Foucault son especialmente fascinantes, ¿no? Lo que sería una forma de gobierno de la individualidad, ¿no? Y al mismo tiempo una forma de gobierno de la totalidad, ¿no? O un gobierno individualizador y un gobierno totalizador, ¿no? En la misma figura del pastor y el rebaño, de alguna manera se encuentra ya esa doble dimensión, ¿no? El pastor no solamente tiene que hacerse cargo de alguna manera del rebaño, del conjunto del rebaño, ¿no? Conducirlo, protegerlo, garantizar su seguridad, orientarlo hacia la salvación, sino que también al mismo tiempo, ¿no? El pastor debe tener una atención singular sobre la especificidad de cada una de las ovejas, ¿no? Esta doble dimensión de individualización y totalización es clave en la lógica del poder pastoral, y Foucault incluso la ha rastreado más allá, ¿no? En cómo de alguna manera se reconfigura esa doble lógica en las modalidades de poder del Estado moderno, ¿no? Esto es interesante porque significaría entonces que el gobierno del rebaño, ¿no? El gobierno de la totalidad, ¿no? Del conjunto, luego Foucault hablará, ya sabéis, del gobierno de la población, en toda la deriva del problema biopolítico, cómo ese gobierno está íntimamente ligado, íntimamente vinculado con un trabajo hermenéutico del yo con respecto a su mundo interior, ¿no? Una praxis que se corresponde entonces con la estrategia de servidumbre del ideal ascético cristiano. En ambos autores, me parece, Nietzsche, Foucault, se trata de problematizar la idea de que ese sí mismo, ¿no? Ese sí mismo que hay que conocer, ese sí mismo al cual hay que remitirse, etcétera, etcétera, sea una realidad objetiva que es obligado a conocer y a la que hay que someter la propia libertad. Me parece que ambos autores problematizan de modo radical este supuesto. En ambos se intenta denunciar cómo el poder pastoral y la ascética sacerdotal producen lo que Germán Cano ha denominado una subjetividad impotente,
culpable, una subjetividad descuidada, ¿no? La cuestión principal entonces estaría en liberarnos, aquí estaría la apuesta, ¿no? Creo la apuesta nietzscheano-Foucaultiana, liberarnos de aquellas tecnologías del yo que imposibilitan el cuidado de sí. El propio estilo de vida, la creación de nuevas modalidades de experiencia. Desde esta perspectiva, podríamos concluir que el singular ejercicio del pensar y el escribir que Nietzsche y Foucault han puesto en práctica y que analizaba al principio de mi intervención, representa también una forma de resistencia al poder desde la inmanencia, desde una afirmación radical de la inmanencia. Una resistencia que es reafirmación de la discontinuidad del cuerpo, de un cuerpo que no es máquina ni organismo. Para recordar algo que afirma Nietzsche en Aurora, cuando dice que los intérpretes cristianos reducen el cuerpo a máquina, ¿no? Un cuerpo entonces que no es ni máquina ni organismo, un cuerpo que es más bien experiencia, ¿no? Este creo que es el enorme significado que tiene la propuesta de Nietzsche de partir del cuerpo como nuevo centro de gravedad, ¿no? Si recordáis la cita, bueno, la referencia que hace a la cuestión del centro de gravedad Nietzsche en el Anticristo, ¿no? Cuando dice, cuando se coloca el centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le ha quitado a la vida como tal el centro de gravedad, ¿no? Pues el cuerpo como nuevo centro de gravedad, ¿no? Como nuevo punto de equilibrio, ¿no? Ese cuerpo que para Foucault no se deja capturar, ¿no? Porque es una especie de punto de fuga, como os decía en el texto El cuerpo utópico, una especie de utopía profunda y soberana. Bueno, yo creo que está bien, gracias.